El Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hemos escuchado, ¿no?, este evangelio que a simple vista incluso pudiera parecer bastante polémico, ¿no? Sobre todo cuando nuestros hermanos separados lo utilizan sobre todo para hacer ver de que pues, la Virgen María tuvo más hijos, que Jesucristo tuvo más hermanos, y con ello poniendo en duda la virginidad de la Santísima Virgen María. No es así, ¿no? Porque para poder entender este evangelio necesariamente tenemos que conocer un poco de historia, tenemos que conocer, irnos a la raíz del texto, irnos también a la traducción de este texto, cuál es la etimología del texto bíblico como tal, para que nosotros podamos entender por qué el Señor les está hablando y les dice, mi madre y mis hermanos, ¿no? Recordemos de que para el pueblo judío no existen sinónimos como nosotros, ¿no? Que pues existen los primos, los sobrinos, existe toda esta distinción que claramente nosotros la hacemos. Para el pueblo judío no existe esto, para el pueblo judío ellos llaman hermanos de una manera muy genérica. Si logramos entender esto, seremos capaces de entrar en lo que el Evangelio hoy nos está hablando, sobre todo cuando el Señor toca este punto, ¿no? Mi madre y mis hermanos, o mira, allá afuera están tu madre y tus hermanos y te buscan. Una de las cosas que llama la atención de este evangelio concreto es que el Señor no está negando el concepto de familia. Vamos a ver si logramos explicar esto. El Señor lo que hace es, está ampliando el concepto de familia en el sentido que está superando el mero hecho, el mero vínculo sanguíneo que pueda existir, el vínculo familiar que pueda existir. Y lo está ampliando y da un concepto de familia visto desde la fe. Esto es lo interesante y lo curioso, que el concepto que Jesucristo nos da hoy en el Evangelio nos lo da desde el punto de la fe. Es decir, imagínense ustedes cuántos hermanos, cuánto vínculo a partir de la fe, a partir del Espíritu nosotros hemos establecido dentro de la iglesia, ¿no? Con hermanos concretos, personas concretas, cuántas veces nos hemos topado con hermanos que nos han ayudado, ¿no? Personas, ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino y que ha sido dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia probablemente pudiéramos encontrar algún tipo de ayuda, pero recordemos que el mundo piensa de esta manera, ¿no? Si yo doy, es porque estoy esperando algo a cambio. Ese es el pensamiento del mundo. En la iglesia no. En la iglesia vamos aprendiendo pues a ser desprendidos, a dar lo que tenemos, a compartir y sin estar esperando absolutamente nada, nada de parte de la otra persona. Por eso, hermanos, qué importante, qué maravilloso es la iglesia, qué maravilloso es el grupo en el que yo me congrego, la comunidad concreta de hermanos que el Señor me ha permitido pues poder estar, poder crecer, porque gracias a ese grupo yo me voy conociendo. Gracias a ese grupo yo voy descubriendo cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad de Dios que me va pidiendo día con día. Por eso, hermanos, este vínculo tiende muchas veces a ser más fuerte, tiende a ser más fuerte el vínculo de la fe que yo tengo con mis hermanos en la iglesia, que muchas veces es el mismo vínculo familiar, porque si no, démonos cuenta. Así como la familia, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque así como la familia puede ser motivo de ayudarme a vivir mejor la fe, la misma familia me puede motivar, ¿no? La otra vez yo iba a la barbería y me cortaba, pues valga la redundancia, no me cortaba el pelo. Y el muchacho era un muchacho, yo le calculaba unos 25, pero realmente tenía menos, tenía unos 21 años. Entonces, él me decía, padre, ¿le quiere que le confiese algo? Claro, dime. Sabía que cuando yo estaba pues más joven, cuando yo estaba adolescente, yo quería ser también igual que usted, quería ser sacerdote. Y le preguntaba yo, ¿y qué fue lo que pasó? Me dice, no, lo que pasa es de que en mi casa se opusieron.
En mi casa no quisieron que yo optara por ese camino. De hecho, yo iba a la iglesia, yo la frecuentaba y pues mi familia me decía que no, que para qué iba a la iglesia, que era una pérdida de tiempo, etcétera. En ese caso concreto, hermanos, nos damos cuenta cómo muchas veces la familia, si bien es cierto, puede ser un trampolín, porque me motiva, porque me alienta, porque me empuja, para que yo vaya a la iglesia, para que yo busque las cosas de Dios, para que yo haga esa voluntad. Al mismo tiempo también la familia me puede a mí apartar, me puede a mí de alguna manera desviar, pues este plan que Dios tiene para mí. No, porque imagínense este muchacho, hoy es barbero, pero ustedes se imaginan si la familia le hubiera apoyado, pues seguramente, no sé, estuviera en el seminario, encaminado a ser sacerdote. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros nos damos cuenta que la familia nos puede impedir o nos puede ayudar. Se pueden dar cualquiera de las dos formas, ¿no? La dificultad para la convivencia. Hay gente, sobre todo es impresionante como muchas veces dentro de la iglesia, los niños, los jóvenes, entran a un grupo, nadie de la familia va, y de pronto este muchacho entró al grupo juvenil, al coro, a los acólitos, a los monaguillos, como muchas veces dentro de su propia casa, en su propia familia, experimenta muchas dificultades, ¿no? Porque cuando el muchacho busca las cosas de Dios, normalmente la familia debería de alegrarse. Debería de alegrarse porque pues está haciendo algo bueno, está haciendo algo productivo. Hemos escuchado, ustedes se recuerdan el Evangelio del domingo, el Señor les está llamando a la primera hora de su vida. Muchas veces nosotros en la casa nos podemos oponer, este que solo en la iglesia pasa, este que solo en la iglesia vive, este que ya no quiere pasar acá, etcétera. La misma familia nos puede ayudar, motivar, o la misma familia de alguna manera también nos puede apartar y puede hacer que la convivencia se vuelva bastante complicada, con mucha dificultad. El Señor tiene bien clara cuál es su misión. Jesucristo tiene bien claro para qué Él ha venido al mundo, ha venido para la salvación de todos. Él lo tiene, pero bien claro. Pudiera pensar a simple vista leyendo el Evangelio que la familia le quiere apartar de esta misión a simple vista. Por eso es importante leer y contextualizar lo que el Evangelio nos está diciendo hoy en esta mañana. El Señor en ningún momento permite ni que la familia le aparte de esta misión. Ni Pedro, ustedes se recordarán cuando el Señor dice, miren, yo tengo que ir a Jerusalén. Y Pedro le dice, Señor, no lo permita Dios que tú vayas a Jerusalén. El Señor sabía por qué tenía que ir a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que le respondió el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como piensa Dios. Tú estás pensando en la lógica humana. Si tú pensaras en la lógica de Dios, te apartaras y me dejaras ir a cumplir mi misión, que es precisamente para lo que Él había venido. Ni Pedro, ni los discípulos, ni la familia hacen que el Señor se aparte de la misión para la cual Él precisamente había venido. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos da una clave. Fíjense, la clave que el Señor nos da para poder entender esto es que cómo yo me vuelvo, diríamos entre comillas, familia de Jesucristo. De hecho, somos hermanos adoptivos, ¿no? Si ustedes recuerdan, el mismo apóstol San Pablo hace referencia a esto, ¿no? Que nosotros nos hemos vuelto herederos, hijos adoptivos, gracias a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a lograr entender en qué clave, cuál es la llave para poder entender este evangelio? Porque nosotros terminamos siendo parientes del Señor desde la fe. Y el Señor nos dice, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Aquí hay dos aspectos que nos permiten entender todo el evangelio. La primera es el verbo escuchar, que no es lo mismo oír. No, porque oír, pues yo puedo estar platicando por acá y al mismo tiempo estoy oyendo al otro, pero ni siquiera le pongo atención. Entonces, como no puse atención, oí lo que yo quería, lo que yo alcancé a oír y después me encargué de divulgarlo y como no lo oí bien, entonces pues ya le agrego, le quito, le pongo, ¿no? El escuchar conlleva una segunda acción, que es el poner atención. Cuando alguien habla, yo lo estoy escuchando, yo le estoy poniendo atención, por respeto, sobre todo, ¿no? Cuando alguien está hablando, se escucha. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros escuchamos, viene ahora la segunda parte, lo ponemos en práctica. Yo estoy escuchando a Dios,
a través del Padre, a través de una prédica, a través de la misma palabra de Dios, a través de los acontecimientos, a través de tantas situaciones que se me van presentando, yo lo voy escuchando. Y este escuchar a mí me permite luego actuar. Son dos momentos que van y tienen que ir de la mano y están totalmente relacionados. El escuchar no se limita simplemente a oír, porque son dos cosas totalmente diferentes. Incluso hay gente, no sé si sobre todo no nuestras mamás, nuestras abuelitas dicen, por un oído te entró, por el otro oído te salió. Ese es el oír, que quizás no lo asimilamos, no concretizamos, no profundizamos. El escuchar a mí me hace actuar. Ese es el punto. Cuando yo escucho, yo inmediatamente me viene el querer actuar, el querer proceder. No así el oír. El oír, pues sí, oí un ruido, oí que pasaba esto, oí que pasaba lo otro, pero no puse mayor atención. Cuando yo escucho al Señor, ¿no? En el Antiguo Testamento, ustedes se recuerdan con el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, Señor, háblame. Por eso hoy Jesucristo dice, mi madre y mis hermanos son, dos puntos, ¿no? Como diríamos en la escuela, dos puntos. Aquellos que escuchan la palabra de Dios, la escuchan, es decir, la logran asimilar y la ponen en práctica. La ponen en práctica. ¿Qué vamos a poner en práctica? Pues aquello que hemos escuchado. Lo que no hemos escuchado, pues difícilmente nosotros lo vamos a poner en práctica. Entonces, ¿dónde nosotros hemos aprendido todo esto? Sin duda que lo hemos aprendido dentro de la iglesia, dentro de ese grupo que el Señor me permite. Ese grupo ya no sé dónde el Señor te ha llamado a ti. El punto es que ahí donde el Señor te ha llamado, ahí donde el Señor te tiene, con hermanos concretos que se han vuelto tu familia, con un vínculo no sanguíneo, sino con un vínculo de la fe, sino con un vínculo desde la fe, son esos hermanos concretos que el Señor te ha permitido. Es decir, es una nueva familia, una nueva comunidad, diríamos, la comunidad de los creyentes. ¿Por qué la comunidad de los creyentes? Porque todos dentro de ese grupo estamos caminando hacia un mismo fin. ¿Y cuál es ese fin al que nosotros vamos caminando? Pues es al encuentro con el Señor. Es a querernos ganar la vida eterna, a querernos salvar. ¿Dónde? Dentro de esa comunidad concreta de hermanos. Incluso dentro de ese grupo de hermanos, probablemente habrían quizás. Bien, perdón hermanos, ahí que tenemos pequeños problemas técnicos, sobre todo de conexión. Esto es lo que sucede cuando pues, estamos transmitiendo completamente en vivo, así es que las disculpas del caso. Retomo nuevamente la idea, ¿no? Les decía que de manera concreta el Señor nos ha llamado a una comunidad, a un grupo concreto, donde se nos va permitiendo poder escrutar la palabra, entender mucho mejor, darnos cuenta que hay hermanos que están orando por mí, yo comienzo a orar por esos hermanos también. Es decir, al final se da todo un misterio dentro de la comunidad, dentro de los mismos hermanos. Y luego a mí me permite también ser muy empático, ser muy solidario con el sufrimiento del otro. Por eso es esta nueva comunidad, una comunidad de creyentes, una comunidad que me va ayudando a que yo pueda descubrir cuál es la voluntad de Dios. Es la comunidad donde yo aprendo a madurar mi fe. Es dentro de la comunidad, es dentro de la iglesia. Por eso el Señor ahora nos da esta clave. ¿Quiénes son mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Estos que escuchan y cumplen la voluntad de Dios. En la medida en que yo escucho, en esa medida yo cumplo. En la medida en que yo escucho el testimonio, la experiencia de un hermano, en esa medida el Señor incluso me está hablando. Hay textos, la misma Sagrada Escritura, palabra de Dios, que uno la lee y a veces cuesta un poco entenderla. Luego yo escucho a mis hermanos de la comunidad, escucho a mis hermanos de mi grupo y veo cómo el Señor igualmente me vuelve a hablar. Miren qué bonito, miren lo interesante de esto. Les decía yo al principio, es de entender un poco y tratar de entrar cuál es la mentalidad judía. Para un judío la idea de familia igualmente es clave. Es clave. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, un judío, el concepto de familia de alguna manera tiende a ser bastante reducido. Se reduce únicamente pues al clan. El Señor hoy dice, no, mi madre y mis hermanos, mi familia, ¿quiénes son mi familia? Son todos estos. En la medida en que escuchen y en la medida en que hagan la voluntad de Dios, en esa medida ustedes tienen parte conmigo. En esa medida ustedes crean un vínculo conmigo. En la medida en que escuchan y hacen la voluntad de Dios. Por eso para un judío
la idea de familia es bastante reducida. Y esta idea impide abrirse a la evangelización. Esta idea, y esto pues a veces suele suceder en los grupos, ¿no? Cuando a veces nosotros nos cerramos en ese grupo y no dejamos o nos ponemos muy exigentes para que más hermanos lleguen, pues nos estamos volviendo y estamos queriendo pensar que ese grupito tiene que quedar así, totalmente cerrado, y no abrirse a nuevos hermanos, no abrirse a nuevas personas que quieran llegar, que quieran aprender, no abrirse al mundo, no abrirse a la evangelización. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tendemos a cerrar nuestro grupo. Peor aún, y este es, diríamos, la gran cruz de los párrocos, ¿no? Cuando los grupos se cierran y piensan que ellos son mejores que el otro grupo. Este es un dolor de cabeza para nuestros queridos párrocos, ¿no? Que cada grupo viene siendo como un hijo. ¿Por qué? Porque un grupo se cree mejor que el otro y este quizás hace mejor las cosas y aquellos no vienen y estos sí vinieron, pero lo hicieron a medias y nosotros llegamos a la hora, entonces nosotros somos mejores y no. En la medida en que nosotros nos abrimos a la evangelización, en la medida en que nosotros somos conscientes de que hemos sido enviados, que nuestra misión es ganarnos a más hermanos para que igualmente puedan experimentar la alegría que yo he experimentado, vivir lo que yo he vivido y lo que yo estoy viviendo, ese gozo inefable que nos concede pues el poder estar, el poder compartir con el Señor. Esta es la gran alegría, este es el misterio. Por eso la evangelización tiene sí y sí que superar ese límite familiar, ese límite de la familia. Luego está de más, ¿no? Si alguno en nuestra familia, por ejemplo, no se acerca a la iglesia, vive pues su vida como la puede vivir, lleva su vida como la puede llevar, pues no está de más también que igualmente nosotros, ¿no? Que hemos conocido que se nos ha dado un regalo, que se nos ha dado un tesoro, que igualmente nosotros en nuestra casa pues podamos iluminar, que en nuestra casa igualmente nosotros podamos evangelizar en nuestra casa, sobre todo cuando pues hay bastantes dificultades, porque hay hermanos que están, quizás él es el único miembro de la familia que se encuentra en la iglesia, que se encuentra en la iglesia, que se encuentra en un grupo, y sin embargo luego regresa a su casa y se encuentra con todo un clima bastante complicado, pero es ahí donde está el reto. Ahí es donde verdaderamente de la misma forma se está llamado a poder evangelizar. Por eso, hermanos, qué impresionante el Evangelio hoy de este día martes, en donde el Señor prácticamente nos está hablando y nosotros tenemos que tener una actitud de escucha. ¿Cuál es la actitud del discípulo? El discípulo frente a su maestro escucha. No es que se pone, no, el discípulo escucha. Escuchando, medita, reflexiona, piensa, lo lleva a su corazón y de su corazón prácticamente le brota el hecho de actuar. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Hasta este momento, ¿yo he estado haciendo la voluntad de Dios o he estado haciendo mi voluntad? Serían como las preguntas, ¿no? Que pudiéramos lanzar para la reflexión del día. ¿Yo he estado haciendo la voluntad de Dios o he estado haciendo mi voluntad? ¿Yo verdaderamente he estado escuchando la voz de Dios o he estado, porque también pudiera ser, o he estado escuchando la voz del mundo, o simplemente ni siquiera he escuchado, más bien pudiera simplemente pues estar oyendo, y el oír pues por aquí me entró y por aquí me salió. Entonces, yo realmente he estado haciendo la voluntad de Dios a través de la escucha. ¿Dónde yo puedo darme cuenta que el Señor me habla? En mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, en la iglesia, en el Padre, en mis hermanos. ¿He podido orar por mis hermanos de la iglesia? ¿He podido yo encomendarles? Porque se han fijado que a veces uno dice, hermano, estoy rezando por usted. Hermano, bendiciones, yo rezo por usted. Estoy orando por su familia. Pero uno dice, Señor, perdóname. Porque he sido un mentiroso. En el fondo ni siquiera me he acordado de rezar por este pobre hermano. Sin embargo, le ofrecí mis oraciones. Sin embargo, le dije, hermano, estoy orando por usted. Y el hermano ha creído que yo estoy orando por él. Pero por ahí después se me terminó olvidando, por descuido, por lo que fuera, y simplemente pues no oré, ¿verdad? Bien, queridos hermanos, paso ahora en este momento pues a saludarlos a cada uno de ustedes, los que se han conectado, también para todos aquellos que de distintas partes nos están sintonizando. Si hubiera algún comentario, pues con el mayor de los gustos lo leo. Si no, pues igualmente mando saludos a los que se han enlazado y, ¿por qué no también? A aquellos que
posterior a esta transmisión tendrán la oportunidad de ver este video y de poderse enriquecer con el Evangelio, de poderse enriquecer con la reflexión de este día. Así que como es la costumbre, vamos a comenzar por los primeros en la lógica humana, ¿verdad? Ustedes recuerdan el Evangelio, dice, los últimos serán los primeros, pero aquí el Padre José quiere comenzar por los primeros. Entonces mandamos un saludito, bueno, voy a ir un poquito rápido para Mari González, Fátima Ramírez Mejía, para Francisco Arévalo, Clelia Lisset Urbina, nuestra querida Clelia, Alejandra Gómez, Rosa Landaverde, Mercy de Miranda, buenos días Padre y hermanos en Cristo, Sonia Bonilla, Mercedes Linares, Melissa Vázquez, Alejandra Gómez, buenos días, Ángele Cruz de Ordóñez, buenos días a todos, nos dice, veamos quién más, veamos, por aquí alcancé a ver, mientras yo estaba hablando, alcancé a ver que alguien hacía un comentario. Feliz día, mándenos su bendición. ¿Cómo no? Cuando terminemos la transmisión, yo les imploraré sobre cada uno de ustedes la bendición de la Santísima Trinidad para que el Señor nos acompañe en este día y nos acompañe siempre. Saludos hasta Santiago, Texacuangos nuevamente, Carolina Navarrete. Veamos, feliz día hermanos, nos dice María Santana Rodríguez. Muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? Buenos días, Padre. Daisy Morales, que Dios derrame bendiciones en todos los sacerdotes, en especial los que pasan dificultades. Asimismo, sobre todo, tenemos que rezar siempre por aquellos hermanos nuestros en el ministerio sacerdotal, porque están atravesando muchas dificultades, que están atravesando algunas pruebas, para que el Señor les pueda sostener, para que el Señor les pueda ayudar, para que la Virgen María también pues siempre les acompañe. Nos dice Dolly Carranza, buenos días Padre Josué, buena reflexión, muchísimas gracias. Cecilia de Montano está viendo este videíto, muy bien. Y bueno hermanos, Cecilia de Montano nos dice buenos días Padre, gracias por sus enseñanzas. Y bueno, tenemos ahí muchas personas más, desde Soyapango, saludos cordiales hasta Soyapango. Nos dice Lupe Matos, buenos días Padre, oramos en el nombre de Peter Delgado Pérez por su salud, le vamos a encomendar. Y así hermanos, cada uno de ustedes se dan cuenta cómo, saludos hasta Pastepeque también para María Magdalena Hueso Belloso. Se dan cuenta cómo la comunión de los santos se da dentro de la iglesia en la medida en que nosotros pues rezamos los unos por los otros. A veces probablemente quizás estamos rezando por otros hermanos, por otras hermanas y quizás pues ellos ni siquiera se han enterado. Sin embargo, nosotros sí que estamos rezando. Nosotros sí que estamos pidiendo por la salud, por el trabajo, por, no sé, hay tantas cosas por las cuales pedir y a veces uno dice, Padre, pero yo no tengo como por qué rezar y como qué estaré rezando. Dice, no, siempre hay motivos para poder rezar. Y recordemos también, hermanos, que lo importante es aprender a escuchar. Miren, nosotros vivimos en una sociedad en la cual hay tanta información, hoy con la tecnología hay tanta información, hay tanto movimiento, vamos, venimos y hacemos de todo y se nos dificulta mucho detenernos y escuchar. Todos queremos hablar, se han fijado, a veces todo el mundo quiere hablar, pero nadie quiere escuchar. Todos queremos ser maestros, todos queremos enseñar, todos les queremos indicar, pero ninguno quiere el puesto de discípulo. Ninguno quiere el puesto del que escucha, no. Todos queremos siempre estar diciendo, estar hablando, estarles indicando, pero ninguno queremos escuchar, ¿verdad? Juan Miguel nos manda saludos desde California y dice felicitarlo Padre por esa idea fantástica de evangelizar, que Diosito lo bendiga siempre, que toda la gloria sea para Dios. Juan Miguel, veamos qué más tenemos. Bueno, no sé, tantos hermanos que igualmente se han seguido conectando. Gisela Ruiz, Dios lo bendiga, Padre. Concepción López y tantas personas que están viendo este video, están viendo la reflexión. Y como les decía, hermanos, tenemos también que ser conscientes, ¿no? Que ser conscientes que nuestros hermanos separados agarran, por ejemplo, este texto para decir, ¿no? Que la Virgen María tuvo más hijos, que Jesucristo tuvo más hermanos. En definitiva, pues al final, hermanos, nuestros hermanos separados, digamos que se limitan un poco, ¿no? Porque para poder entender tenemos que conocer un poquito de historia, tenemos que ir un poquitito pues a lo que la historia, a lo que la tradición, lo que el magisterio nos va indicando para poder entender. Porque si no logramos entender todo esto, nuestro argumento carece de validez, nuestro argumento pues sería demasiado pobre,
¿no? Y nos quedamos pues únicamente con lo que dice el Evangelio y decimos no, porque un Evangelio lo tenemos que contextualizar, tomar en cuenta la época en que se escribió, la época de Jesucristo, los elementos propios de esa época, la distancia, los medios que se tenían, ¿verdad? No es que era una cosa que así nomás. Incluso, fíjense, estaba leyendo que la preocupación de María y los parientes, dice una traducción, no porque llegó María y sus parientes a buscarle, era porque, pues, no sé, el Señor se había un poco alejado y lo andaban buscando. No sé, la preocupación normal, que aunque nosotros ya estamos grandes, que igualmente existe una preocupación. Por eso es que se dice, ¿no? Que incluso quizás habían caminado, porque a la época no había autobuses, no había Uber, no había tren. Dice, seguramente habían caminado unos 40 kilómetros aproximadamente, ¿no? Y lo normal era la preocupación. Así. Y le dicen al Señor, mira, allá afuera está tu madre y tus parientes, tu madre y tus parientes. Y el Señor dice, podrá decir alguno, pero el Señor sí que como que le ha faltado el respeto a Jesucristo, como que le ha faltado el respeto a su mamá. No, porque recordemos que el Señor está evangelizando, nos está enseñando, nos está indicando por dónde es que nosotros tenemos que ir. Por eso dice el Señor, ¿quiénes son mi madre y mis parientes? Mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad, que escuchan y hacen la voluntad de Dios. Por eso, a veces nuestros hermanos pues están nuestros hermanos separados, a veces se limitan solamente al texto bíblico y quieren que digamos que encaje y si no encaja pues ellos lo hacen encajar y ahí es donde viene un poco digamos el error doctrinal que muchas veces ellos cometen, ¿verdad? Carmen Elena de Murillo dice también lo que sucede, miren, Carmen Elena nos está compartiendo su reflexión, se la voy a leer, dice, también lo que sucede es que los grupos de los mayores desesperan a los grupos de los jóvenes, no lo dice el padre, lo están diciendo, lo están compartiendo ustedes mismos, desesperan a los grupos de jóvenes y es ahí donde hay una gran fuga de jóvenes de la iglesia. Es importante que sepamos que debemos evangelizar siempre con el buen ejemplo. Qué cosa tan bonita. Miren qué interesante esta experiencia que nos ha compartido Carmen Elena de Murillo. A veces, hermanos, tenemos que aprender los jóvenes a convivir con los mayores a aprender con los jóvenes. La inexperiencia del joven, la experiencia que le hace falta al joven, se complementa con la experiencia del adulto. Y el joven termina inyectándole ese vigor, esa vitalidad, esa juventud propia de los jóvenes precisamente, se los termina inyectando. Y qué bonito es cuando el joven escucha a un mayor y cuando un mayor igualmente escucha a un joven, porque son dos generaciones distintas, pero de alguna manera que se vienen a complementar. Donde la inexperiencia del joven termina, comienza la experiencia con la que nos ayudan nuestros mayores. Por eso, esta es una riqueza, este es un tesoro, y dentro de la iglesia mejor todavía. Por eso, también hay que saber entender a los jóvenes, hay que entender a veces, entender mucho a esta juventud que anda, pues anda acelerada y tenemos que ir un poco al pie de ellos, ¿no? A la velocidad a la que ellos van, con paciencia, con prudencia. Jóvenes, no pretendamos que nuestros mayores corran 10 kilómetros en 20 minutos. Difícilmente. Ellos llevarán su paso, llevémoslos con paciencia dentro del grupo, ¿verdad? Muy bien, gracias Carmen Elena por ese comentario que está muy, pero muy bonito, por esa experiencia que nos cuenta. Nos dice Juan Miguel también, Padre, los que creen que son sus hermanos es como la oposición de nuestra iglesia, porque la versión que tengo dice al inicio su madre y sus parientes quieren verlo. Además, cualquier excusa es buena para buscar uno, pero eso dependerá de la calidad de la fe que tengamos. Exactamente. El ejemplo que nos pone incluso es de que la Virgen María y sus parientes van a buscarlo un poco. Esto viene también en consonancia con lo que leíamos el domingo en la parábola, ¿no? Qué importante es ir a buscar al Señor. Probablemente, ¿no? Probablemente la Virgen María y los apóstoles, los parientes, los que andaban con ella, pues querían igualmente escucharle, ¿no? Porque me imagino yo que daba gusto escuchar, haber dado gusto escucharle, igualmente querían pues ser parte de ese grupo de oyentes, de personas que estaban ahí escuchando, ¿no? Por eso la importancia para nosotros también, pues de ir y aprender a estar con el Señor. Sigo leyendo, Lidia Salinas dice, gloria a Dios, hermanos, reflexión, gracias Padre Josué por tan importante enseñanza, Dios le bendiga y lo proteja siempre. Muchas gracias Lidia, saludos.
Veamos qué más tenemos acá. Dice Mercy de Miranda, buenos días, padre. Vamos a ver. Fíjese que tengo una pregunta sobre si hago mal por publicar fotos de mi nieto que cada vez que cumple mes de fallecido, yo las publico. Y hay dos hermanos que me dijeron que no está bien lo que hago. ¿Me podría decir usted, por favor, si estoy haciendo mal? Miren, normalmente nosotros tenemos que hacer aquello que nos dicta nuestro corazón, nuestra conciencia. ¿Cuál será el criterio? ¿Cuál es la intención con la que yo lo estoy haciendo? Porque probablemente sea una intención buena o probablemente no. Si en mi corazón hay una recta intención y el Señor que ve mi corazón me recompensará, ese es el criterio. Después, las apariencias terminan engañando, ¿no? En apariencia, pues uno puede ver a una persona de una forma, de otra, le puede ver quizás que tiene una rastra sus facciones, un rostro cuyas facciones así como que estuviese enojado, y quizás es una persona que está súper contenta. Entonces, ¿cuál es el criterio, querida Mercy de Miranda? ¿Con qué intención? Si usted lo hace con una recta intención, no le veo el problema. Como con una intención de recordar, con una intención pues de querer tenerlo muy presente, no haciendo buen uso de las redes, pues yo no le veo ningún problema. Como le vuelvo a repetir, las apariencias terminan engañando y una acción normalmente puede llevarnos a juzgar de manera errada, Así es que yo no le veo ningún problema. Desde mi punto de vista no le veo ningún problema. Lo que sucede es que a veces nosotros nos equivocamos a la hora de juzgar, a la hora de emitir un juicio. Normalmente siempre nos vamos a equivocar, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Y si ya no tenemos, pues vamos cerrando. Dice Giselle Ruiz, buenos días, padre. Un saludo de la Guardia del Santísimo de San Juan Bautista. Saludos cordiales, mi querida Gisela, a todas las hermanas de la Guardia del Santísimo Sacramento de la parroquia San Juan Bautista. Dice Irma de Roldán, gracias, padre, por ayudarnos con la reflexión del Evangelio. De verdad que créanme que para mí es un gusto. Nunca olvidemos el poder de la oración, sin duda, nos dice Lupi Acosta. Martita Coto, buenos días, padre. Dios lo bendiga. Me gustan mucho sus prédicas y muy buena reflexión. Muchas gracias. De verdad que todo eso que ustedes dicen, pues que toda la gloria sea para Dios. Nosotros simplemente pues terminamos siendo la boca de Dios. Nosotros hablamos, nosotros preparamos, pero ya luego el Señor termina hablando y nosotros a veces de lo que hemos preparado muchas veces decimos muy poco. Porque luego el Señor también nos utiliza a nosotros servidores, siervos, instrumentos inútiles, servidores pobres, limitados. Sin embargo, pues el Señor nos utiliza para su evangelización. Me dicen aquí saludos hasta Pastepeque, San Vicente, ¿cómo no? Excelente enseñanza, muchas gracias, Padre, Dios lo bendiga, nos dice Rafael Avelar. ¿Qué más tenemos acá? Dice Rosa Sánchez, buenos días, Padre, que el Señor lo bendiga grandemente. Pido oración por los enfermos y toda mi familia en Michigan, Estados Unidos, ¿cómo no? Carolina Santos, gracias Padre Josué Montano por siempre alimentar nuestra vida con el Evangelio. Dios te bendiga y te guarde siempre. Amén, mi querida Carolina. Y bien, mis queridos hermanos, es así como nosotros pues ya vamos cerrando esta transmisión. No se olviden, hermanos, de perder la alegría. No perdamos la alegría. Miren, hay cosas por las cuales nos pasan en nuestra jornada, en nuestro día a día, que con mucha facilidad perdemos los estribos, con mucha facilidad nos enojamos, con mucha facilidad nos encolerizamos, gritamos, perdemos la paciencia, con mucha facilidad. Recordemos de que la vida se va cortando, ¿no? Va pasando el tiempo. Luego nosotros reflexionamos y decimos, Señor, pero bueno, yo me enojo más, paso más tiempo enojado o enojada o paso más tiempo contento. Paso más tiempo agradeciendo por lo que hay, por lo que veo, por estar viva, por estar vivo, o pues lastimosamente siempre paso murmurando, ¿no? No nos olvidemos, queridos hermanos, de orar siempre, aunque no tengamos ganas, no perdamos esa alegría, sepamos, aprendamos con quien nos encontremos, a responderle con una sonrisa, en fin, tantas cosas bonitas que podemos hacer hoy en este día martes, ¿no? Martes que el Señor pues nos permite, ya el solo hecho de habernos despertado, ya eso uno dice, wow, Señor, gracias de verdad, porque esto ha sido un milagro patente que yo puedo ver, es que estoy con vida, no tengo lo que quiero, bueno, paciencia, sin embargo, pues ya tengo vida, ya tener vida, pues ya eso para mí tendría que ser más que suficiente, ¿verdad? Bien, termino, hermanos, de leer los últimos mensajitos, les doy la bendición y vamos cerrando nuestra transmisión, ¿verdad?
Nos dicen, por aquí estaba leyendo uno, Laura Morales. Gracias, Padre, por la explicación del Evangelio. Los saludos desde Guatemala. Quizá yo también, porque la otra vez me dijeron, Padre, no me leyó mis saludos. Yo lo estaba viendo desde Argentina, me dijo la mamá de un compañero, hasta Argentina, saludos, Venezuela. Y luego en una próxima transmisión voy a dedicar una pequeña reflexión en italiano, porque en Italia, en la parroquia donde yo hice pastoral, algunos hermanos igualmente ven esto y me dicen, Padre, nosotros intentamos descifrar lo que usted nos está diciendo, la reflexión que usted hace la intentamos descifrar, ¿no? Y cuando se anime, si nos puede mandar un saludo en italiano, lo prepararé y posteriormente pues haremos una breve reflexión en italiano para estos hermanos nuestros que nos están viendo desde el otro lado del mundo. Así es, mis queridos hermanos, qué gustazo como siempre haber compartido con ustedes lo más grande que es la palabra de Dios, este alimento espiritual que siempre nos tiene que llenar, nos tiene que saciar, nos tiene que dar la fuerza, ¿no? Saludos para todos ustedes desde donde ustedes nos estén sintonizando. Algunos quizás van manejando y van viendo la reflexión, otros están en sus casas, otros ya están preparando los alimentos, ¿no? Y tienen el teléfono y están escuchando la reflexión y quizás se levantaron de una forma y al escuchar la reflexión, al escuchar la palabra de Dios, ya los pensamientos comenzaron un poquitito a tranquilizarse, a sosegarse. Quizás a la madre de familia se comenzó la jornada enojada, quizás con el esposo y se han ido enojados, y a la noche ya está pensando ponerse en paz, o los hijos quizás salieron enojados con sus padres y les ha surtido el deseo ese de querer volver para pedirles perdón. No esperemos hasta la noche, agarren el teléfono y pidan perdón si se han equivocado, si sienten que han ofendido. Nunca es tarde, no digamos, no después, a final de año, en diciembre, quizás me pongo en paz, ahorita no, nadie nos garantiza que lleguemos a diciembre. Así es, mis queridos hermanos, qué alegría. Así es que será hasta una próxima transmisión y seguimos siempre en sintonía. Les doy la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los bendiga siempre. Amén. Rezamos a nuestra Madre Santísima y decimos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me quieres tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz jornada para cada uno de ustedes. Bendiciones. Hasta la próxima. Desde hace 32 años, con la fuerza del Espíritu Santo y la palabra de Dios, hemos llevado esperanza. Hemos recordado la divina misericordia del Señor. Transmitimos amor y perdón en los medios de comunicación. Damos aliento por medio de la fe y compartimos el don de la vida. Por todo esto y más, con tu aporte, también evangelizas con nosotros, porque Lumen somos todos.